En esta tarde voy a pedirles que los que han traído sus Biblias, sus celulares y tablets, puedan ubicarse por allí en Romanos capítulo 3, versículo 23 al 26. Romanos capítulo 3, versículo 23 al 26. Y mantenemos también entonces abierta la palabra del Señor en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 8 al 11. ¿Me andan castellano? Gracias, hermano. No se le quita la mala costumbre. Que el Señor nos bendiga. Aleluya. Dije entonces, Romanos capítulo 3, versículo 23 al 25, dije, o 26, y capítulo 5, versículo 8 al 11. Allí voy a la lectura en el nombre del Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice de la siguiente manera, desde el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Me salto al capítulo 5, versículos 8 y 11, que dicen: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro, Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esa es la palabra de Dios para nosotros. Venía manejando y venía pensando en el autor de esta carta, en Pablo, y yo decía en mi corazón, mantengo la idea de que después de Jesucristo no hay otro maestro más grande y predicador más sobresaliente que el apóstol Pablo. Por encima incluso, pensaba yo en mi mente, por encima incluso de grandes apóstoles, como lo fueron Juan, escritor del Evangelio de Juan, de 3 cartas que están aquí en el Nuevo Testamento, más el Apocalipsis. Por encima de Pedro, quien fue el primero en predicar el Evangelio al pueblo judío y después a los gentiles, autor de 2 cartas, compañero íntimo de Jesús. Pablo dice en sus cartas que Jesús se le apareció a él por último, como un abortivo. El término abortivo en griego significa algo que no es natural, cuando algo no nace naturalmente. Y Pablo dice: yo fui el último y fui llamado apóstol en forma desnatural. Por eso dice como un abortivo, no era la forma, no tenía por ningún lado, digamos, que él pudiese ser llamado apóstol, pero él dice: se me apareció a mí por último, pero en forma totalmente fuera de lo normal.
pero se transforma en uno de los grandes precursores del Evangelio, uno de los grandes maestros del Evangelio de Jesucristo. Y hoy día yo quiero reflexionar en 4 términos que aparecen aquí en la lectura que yo hice. 4 términos que nos muestran un cuadro completo de lo que Dios a través de Jesucristo hizo por nosotros. Hay 4 términos que Pablo menciona aquí en estos pasajes que yo he leído, que nos dan ese cuadro total y completo, y cuando yo los analizaba término por término, decía cuán grande es el amor de Dios para con nosotros. Y a través de estos pasajes, o a través de estos términos, uno logra entender lo que en realidad Dios hizo en favor nuestro. Estos términos son la propiciación, la redención, la justificación y la reconciliación. 4 términos que aparecen aquí en este pasaje que yo he leído. En el versículo 25 del capítulo 3, Pablo dice a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pablo está diciendo que Jesús fue nuestra propiciación. El término propiciación viene del griego hilasterión, con H al principio, hilasterión, que significa propiciatorio. Y este término, este verbo conjugado propiciatorio, tiene su origen en el término propiciar. Y el término propiciar significa apaciguar. Lo que nos indica a nosotros que Dios estaba molesto. No solo con nosotros, molesto con la raza humana por su desobediencia en el huerto del Edén. Él le había dicho a Adán: podrás comer de todos los árboles que están en el huerto, menos de este que está en el centro del huerto. De él no comerás, porque del día en que de él comieres, ciertamente morirás. Pero el hombre fue seducido y desobedeció a Dios. Y a partir de ahí, el andar de la raza humana era de continuo hacia el mal. Continuamente apartándose de Dios, haciendo lo contrario a lo que Dios había establecido. Esa fue una actitud constante, permanente. Por lo tanto, Dios está enojado con la raza humana. La ira de Dios está a punto de caer sobre la raza humana. Dios está irado. Dios está enojado. Y alguien necesitaba apaciguar su ira. No se olvide usted que la palabra de Dios dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios está enojado y alguien necesitaba apaciguar su ira, y ahí aparece Cristo el Señor. Por eso es que Pablo dice que Él es nuestra propiciación. Él es el instrumento, Él es el elemento que vino y apaciguó la ira de Dios. Algo tenía que apaciguar la ira de Dios, y a eso vino Cristo. Porque la ira de Dios iba a caer sobre la raza humana drásticamente. Cuando hablamos de la ira de Dios cayendo sobre la raza humana, uno tiende a pensar en este juez muy grande, muy poderoso, con un látigo en su mano, levantando su brazo para dejarlo caer sobre las espaldas
de miserables criaturas. Eso es lo que nosotros pensamos cuando nos hablan de la ira de Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo se encarga de mostrarnos cómo se manifiesta la ira de Dios contra aquellos que le desobedecen. Y allí en Romanos, en el capítulo 1, versículo 18, dice la Escritura: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y luego en el versículo 23 al 28 dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia y las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La ira de Dios no se trata de un látigo que cae sobre las espaldas de una miserable criatura, sino sencillamente a que Dios vuelve su rostro y deja a la raza humana a sus expensas. No es que Él levante un látigo para castigarnos, sencillamente la ira de Dios se refleja en que Dios vuelve las espaldas. Y entonces el hombre es atacado, seducido, esclavizado, corrompido, destruido, aniquilado por las propias cosas que le rodean, por sus propias concupiscencias. Así es que la ira de Dios se revela en que Dios le vuelve las espaldas a los hombres y los deja a sus propias expensas. Cristo vino a apaciguar la ira de Dios para que Dios no nos vuelva las espaldas. Dios estaba enojado con la raza humana, enojado con usted y conmigo, pero Dios a través de Cristo vino a apaciguar la ira de Dios. Amén. El versículo 24 de Romanos, en el capítulo 3 que yo estoy leyendo, en el versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ese es el segundo término que aparece aquí en este pasaje: redención. En el Antiguo Testamento la palabra para redentor es Goel. En el Nuevo Testamento para la palabra redentor es agorazo. Goel en el hebreo era un término que hacía referencia a alguien que adquiría el derecho de pagar el rescate de otra persona. En este caso específico en el hebreo y para los hebreos, un familiar cercano tenía el derecho de pagar el rescate por alguien. Es decir, de pronto alguien se sumía en tremendas deudas, no podía cancelar y finalmente se vendía a sí mismo como esclavo a ese acreedor para poder pagar su deuda. El pariente más cercano de esa persona tenía el derecho en algún momento de pagar el precio por esa persona que se esclavizó.
ese que pagaba el derecho, que se erguía como un hombre realmente valiente, capaz de pagar el precio por ese esclavo, a esa persona se le llamaba Goel, redentor, el que pagaba el precio. Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, encontramos varios ejemplos de personas como Boaz, que pagó el precio también de Ruth, la rescató. Así es que este término redención en el Antiguo Testamento es Goel, y es este acto de pagar. No es solo un término. Goel se refiere a una persona. La persona que paga es llamada Goel, redentor. En el Nuevo Testamento la palabra para redención es agorazo y significa literalmente pagar el precio del rescate. Nosotros teníamos una altísima deuda con Dios. Alguien tenía que pagar el precio por esa deuda. Y para eso vino Cristo, a pagar el precio de esa deuda. Yo lo dije, me parece, en alguna oportunidad aquí. El precio era tan alto que no se halló a nadie aquí en la tierra capaz de pagar el precio por nuestra redención. Y dije yo, Dios miró en la tierra y no halló a nadie. Luego miró en el cielo y allá en el cielo tampoco encontró a nadie que pudiera pagar el precio de nuestra salvación. Esto es para entender, hermanos, qué tremenda deuda teníamos nosotros con Dios. En esa búsqueda de Dios, de alguien que pagara el precio, se ofrece su Hijo. Pero ni siquiera Él podía pagar el precio. A mí me parece encontrarme en el diálogo allá arriba en el cielo, cuando Dios está buscando quien pague el precio de nuestro rescate. Y me parece a mí ver este diálogo, escuchar este diálogo entre Jesús y su Padre, y Jesús diciendo, yo puedo pagar el precio. Y Dios diciéndole, no puedes hacerlo. No reúne las condiciones. Necesito un hombre santo. Un hombre que no haya pecado. Y no hay ninguno. Y tú no tienes pecado, pero no eres hombre. Eres Dios. No puedes pagar el precio. Ahí entonces, como lo expliqué en alguna oportunidad, es cuando Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, toma una de las tremendas y extraordinarias decisiones de valor. Yo pago el precio. Yo dejo toda mi gloria, abandono todos mis privilegios celestiales y me hago hombre y pago el precio por la salvación de los hombres. A eso vino Cristo, a comprarnos. Fuimos hechos por el Padre, pero nos perdimos. Tuvo que venir Dios nuevamente para rescatarnos. Y Cristo pagó el precio de nuestro rescate. Por Él hemos sido redimidos. El versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, el rescate que ha sido hecho en Cristo Jesús. Hemos sido justificados.
El término justificar es una palabra legal, es una palabra forense para decidir o determinar perdón la redundancia aquí, para determinar qué individuo realmente no ha fallado. La justificación es el acto de declarar justo a alguien. No se trata solo de perdón, sino que además, aparte de la redención, aparte de ser propiciación, es nuestro comprador y además de eso nos justifica. Es decir, delante de Dios, por Cristo somos declarados justos. Alguien tenía que pagar el precio y Cristo pagó el precio. Y eso consiguió que nosotros, que éramos pecadores, impíos, rebeldes delante de Dios, hoy día a través de Cristo hayamos sido declarados sin pecado. Eso es lo que significa la palabra justificación. Porque en la justificación, el juez necesita que alguien pague el precio. Y Cristo pagó el precio y por lo tanto nosotros fuimos declarados justos, justificados por la obra que Cristo hizo por nosotros allí en la cruz del Calvario. Había un misionero predicando en las selvas del Ecuador, en una tribu, hablando del evangelio al jefe de la tribu. Y el jefe, sentado en su trono, escuchaba el relato del misionero acerca de la obra de Cristo en favor del ser humano, y comienza el misionero a relatarle esta historia desde el nacimiento de Cristo y todo lo que Jesús hizo. Sanó enfermos, sanó leprosos, levantó muertos, etcétera, hasta que llega la parte final de la historia en que Jesús es llevado a la cruz. Cuando estaban clavando a Jesús en la cruz, el jefe indio se levantó del trono y llamó a los guardias: saquen a ese hombre de ahí, pónganme a mí, yo merezco estar ahí. Nosotros merecíamos estar en la cruz. Usted y yo merecíamos los azotes. Usted y yo merecíamos los clavos y las coronas de espinas, pero Cristo ocupó nuestro lugar y nos justificó y nos ha declarado justos delante del Señor. En el versículo 10 del capítulo 5, el apóstol Pablo dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y agrega el versículo 11: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y yo pensaba en lo que esto significa, hermanos. Dios pudo habernos perdonado. Dios pudo habernos justificado. Pero pudo decir: yo a ustedes les perdono, les justifico, pero ustedes mantendrán siempre una gran distancia de mí. Yo no quiero estar cerca de ustedes, no quiero que ustedes estén cerca de mí. Habrá un lugar para ustedes allá arriba en el cielo, porque les he perdonado todos sus pecados. Pero allá arriba en el cielo ustedes se mantendrán lejos de mí. Pero les perdono. Y no los condeno a la muerte eterna, pero nunca se acercarán a mí. Pudo haberlo hecho. Y aquí entra el misterio de la reconciliación. No solo nos compró,
no solo nos justificó, no solo Cristo nos perdonó, sino además logró la reconciliación entre Dios y nosotros. Si usted está aquí esta tarde y puede decirle a Dios Padre, es porque Cristo nos reconcilió. Si usted está aquí, puede cantar, puede aplaudir, puede cantarle al Señor, a Dios, darle la gloria, la honra. Eso se debe porque Cristo nos reconcilió con el Padre. Y el Padre no solo nos ha perdonado, nos ha justificado, sino ahora también se acerca a nosotros porque estamos reconciliados en Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga. Un joven no se llevaba bien con sus padres. Peleaba siempre con el papá. Era un joven rebelde. Espero que aquí no los haya. Un joven rebelde que estaba en permanente discordia con sus padres. No se llevaban bien. El muchacho era totalmente rebelde. Al final, el muchacho toma un bolso y se va de la casa lleno de ira, de rencores, de enojo en contra de su padre, y se va de la casa. En su andar por ahí, en algún pueblo, se acerca a un lugar en donde logra que le alquilen una piececita. Él encuentra un trabajo. Y allá ahora, lejos de su padre y manteniendo ese rencor en su corazón, no quería saber nada de su padre. Comenzó a trabajar y en esa piececita que él alquiló a una anciana, también logró tener la pensión. Lo que sucedió es que la anciana aquella era cristiana. Y entre tanto ir y venir de este muchacho a la casa y tomar la pensión y conversar con la abuelita comenzó a hablarle de Cristo hasta que un día el Señor hizo la obra en el corazón de este joven y aceptó a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Una de las primeras cosas que le pasó a este joven es que el rencor contra su padre desapareció. Ya no tenía enojo con su padre, ya no sentía ese rencor, y un día decide regresar a casa. Pero antes de eso, él le escribe una carta a su papá. Y le dice al papá: papá, yo fui un mal hijo, reconozco mis actos de rebeldía, desobediencia, etc. Me arrepiento de todo eso. Yo, aquí lejos de la casa, me hablaron de Jesucristo y he creído en Él y lo he recibido como mi Señor y mi Salvador, y ahora soy una nueva persona. Y quiero ir a verte. Entenderé, le dice el niño, perfectamente tu enojo en mi contra. Entenderé perfectamente si tú no me recibes. Pero tengo el deseo de verte. Y el hijo le dice: yo voy a viajar el próximo fin de semana. Frente a la casa nuestra hay un árbol. El tren pasa frente a nuestra casa. Y yo quiero que tú me des una señal de que me has perdonado y que estás dispuesto a recibirme. Y esa señal, le dijo él, es que pongas un paño celeste colgado en el árbol. Ese paño celeste, papá, me indicará que tú estás dispuesto a recibirme y que me has perdonado. Así es que el muchacho tomó el tren, comenzó su viaje de regreso con esa inquietud y ese nerviosismo de entender que su padre tenía toda la razón como para mantener su enojo. El tren fue acercándose al pueblo donde él vivía y se fue acercando a su casa. Y cuando fue acercando hacia su casa, para sorpresa del joven, en el árbol no había un paño celeste colgando. El árbol estaba lleno de paños celestes, demostrando allí el padre que lo recibía con los brazos abiertos.
Eso es reconciliación. Nosotros ofendimos a Dios, pero Dios ha tenido misericordia de nosotros. Nos ha perdonado y no solo nos ha perdonado, ahora nos permite acercarnos a Él. Ese es el Dios a quien nosotros servimos. Qué gran obra hizo Jesucristo por nosotros allí en la cruz del Calvario. Fue nuestra propiciación. Él vino a apaciguar la ira de Dios. Fue nuestro Redentor porque Él nos vino a comprar y además nos justificó, nos declaró delante de Dios como sin pecado y terminó reconciliándonos con Dios. A Dios la gloria, a Dios la honra, a Dios la alabanza y nuestra eterna gratitud a su amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por lo que Él hizo en favor nuestro. Que Dios les bendiga. Hasta aquí el mensaje de la palabra del Señor.